estamos con Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, para entender qué sucedió. Carla, ¿cómo estás? Ante todo, buenas noches. Y uno dice, ¿cuáles fueron los cambios? Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Efectivamente, el tema que estás tocando es bastante sensible porque estamos hablando de necesidades de la gente que están latentes. Mira, ¿desde cuándo, no? Desde que ocurrió el desastre del fenómeno del Niño en el 2017 y que lamentablemente siempre en verano, más o menos, ocurren unas lluvias y unos desastres naturales potentes que reavivan las necesidades o las mantienen latentes. Uno podría preguntarse, ¿dónde está nuestra capacidad de prevención? ¿Dónde están las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno que por norma tienen facultades para hacer inversión pública para prevenir este tipo de desastres y que inclusive viendo recursos que se pueden destinar a ello, pues año tras año vemos que no se concretan realmente las inversiones de mitigación, de prevención a tiempo y que efectivamente pues es una situación muy complicada la que vemos constantemente. Pero quiero entender cuál es el problema, porque yo recuerdo en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski se anunció incluso ingentes recursos, hablábamos de una cifra de más de 20.000 millones de soles, incluso 25.000 millones de soles, y que se decía, bueno, aquí vamos a reconstruir todo esto con cambios y además vamos a impulsar la economía, esto va a estar listo, ya no recuerdo, en 3 años se habían puesto como fecha. Y uno dice, bueno, si los recursos estaban ahí, ¿cuál es el problema? El problema es gestores, el problema es la corrupción, el problema es la coordinación entre las entidades del Estado. ¿Por qué no sabemos gastar? Claro, yo creo que si nos centramos un poco en el tema de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la ARC, podemos distinguir distintos momentos que han tomado mucho tiempo, ¿no? Algunos de ellos a lo largo desde su existencia hasta la fecha, ¿no? Tuvimos unas etapas previas a estas famosas PMOs, ¿no? De los Project Management Office, de los contratos gobierno a gobierno, donde más bien la inversión pública era un poco lenta, no se ejecutaba mucho el presupuesto. Luego ya con la gestión, me acuerdo de Amalia Moreno, pues empezaron a haber algunos cambios y efectivamente presupuestalmente se empezó a ejecutar más el recurso. No obstante, algunas personas que estaban en el lugar decían, bueno, se está ejecutando presupuestalmente, pero en obra física hay todavía un poquito de lentitud. Sin perjuicio de ello, la mayor cantidad de inversión pública que se ha ejecutado en los últimos 2 años, más o menos, ha provenido en gran medida de los aportes financieros de lo hecho por la reconstrucción con cambios. Pero ¿qué es lo que viene pasando? Y yo creo que ahí has dado en el clave cuando hablas del tema de la gestión. Yo creo que en esta gestión, si mal no recuerdo, hemos visto ya 2 distintas personas que presiden la reconstrucción con cambios, ¿no? Más el cambio que hubo en el gobierno pasado. Los cambios constantes en este tipo de autoridades o de instituciones públicas que tienen que dar cumplimiento, seguimiento, acompañamiento, asistencia técnica, coordinación con distintas entidades de distintos niveles de gobierno, golpean la capacidad de gestión. Entonces, si estamos cambiando los funcionarios que tienen tanto que coordinar con la cooperación o la parte de la asistencia técnica del G2G extranjero, como con los gobiernos regionales, las municipalidades, los ministerios, para que puedan llenar bien las fichas, hacer bien las obras, tener adecuados expedientes técnicos, pues entonces ahí vamos viendo ya un espacio donde los mismos cambios generan dilaciones en el tiempo que son perniciosas ante temas tan delicados como son las reconstrucciones. Ya el sector público de por sí ha sido lento, es burocrático, la permisología entiendo que es un dolor de cabeza para las empresas, así lo refieren además diversos gremios como AFIN, la CONFIEP, la cantidad de cosas que te piden, pero con la llegada del gobierno de Pedro Castillo, también es algo que se menciona mucho, ha habido una fuga de talentos, ha habido una fuga de gestores, ha habido ingreso de gente sin capacidades, sin experiencia, que ha deteriorado aún más lo que ya teníamos deteriorado. Sí, definitivamente yo creo que en su momento inclusive yo manifesté que para mí lo que estábamos viendo era un escenario de desprecio hacia la gestión pública como una especialización y una materia en la cual la gente se dedica durante largos años de su vida, de su carrera. Desprecio al tecnócrata. Efectivamente. Y los tecnócratas, valga decir, en general para la audiencia, son aquellos que le dan continuidad a las políticas públicas a pesar de los cambios políticos. Te cambian de ministro, probablemente de alta dirección, pero tú sigues teniendo personas en las líneas, en las direcciones generales, gente técnica que sustenta o busca sustentar sus posiciones en temas económicos, legales, técnicos, y no tanto
esto y no entran al Estado por un tema político de pertenecer a tal o cual partido, sino en base pues a la transparencia, a la meritocracia, a los procesos de selección. Yo creo que esa tecnocracia se ha visto golpeada lamentablemente en toda la gestión anterior, y yo creo que hasta ahora estamos sintiendo las consecuencias de ello. La ausencia de políticas públicas adecuadas en este momento, los grandes reclamos sociales que tenemos, nuestra capacidad o incapacidad de prever las situaciones como las lluvias que comentábamos inicialmente, en buena cuenta tienen mucho que ver con que la tecnocracia no está ahí, ¿no? Hay muchas personas que se han mantenido de forma resiliente en sus posiciones y han continuado, pero también pues hay muchos que han salido del Estado, ¿no? Entonces, y los cambios constantes que se venían dando, la incertidumbre, la inseguridad en los puestos que se tenían, no hacía que fuera muy atractivo para otras personas ingresar a el Estado, cosa que yo creo que hasta el día de hoy se sigue de alguna manera sucediendo. Y vemos que es decir, claro, la inversión pública sigue avanzando, se sigue ejecutando en periodos, algunos periodos más lentos que otros, pero me pongo a pensar en los grandes megaproyectos que se anunciaban anteriormente. Y hoy por hoy lo que vemos es una lista de proyectos que son los mismos que tenemos hace 10 años y que no terminan de salir. Me refiero a Majesiguas, me refiero al aeropuerto de Chinchero, ampliación del Jorge Chávez, que está desde el 2001, gasoducto. ¿Qué pasó con todos esos megaproyectos? Chavimochi, quizás más. Efectivamente. Y yo creo que ahí nuevamente podemos hablar de un tema de gestión pública. Estos proyectos que estamos conversando, la mayoría de ellos tienen ya muchos años. Hay una deficiencia para generar nuevos proyectos de infraestructura que atraiga más al inversionista. Pero también tenemos un tema de fondo que es qué tal está nuestra capacidad para hacer un buen seguimiento, acompañamiento y destrave efectivo y real a estos grandes proyectos que supuestamente son nuestra prioridad en infraestructura. Podemos remontarnos a las críticas al anterior Plan Nacional de Infraestructura como al actual, ¿no? El hecho que en tu primer Plan Nacional de Infraestructura hayas tenido proyectos que has dejado de lado para incluir otros, una nueva lista en el segundo Plan de Infraestructura, ¿qué te dice sobre tu capacidad para desarrollarlos? Y que por qué no salieron adelante. ¿Por qué tuvimos tantos proyectos que llegaron a convocarse, licitarse y tener procesos desiertos? ¿Dónde estaba nuestra capacidad para generar realmente un ambiente atractivo para que el sector privado participe de procesos de selección que tantos años demoraron en madurar? Ahora, desde el lado ya del sector empresarial, y tú que has estado del lado del sector público, quizá lo conozcas bien, ¿cuánto afectó todo el caso Lavallato? Es decir, esas grandes empresas constructoras con espaldas financieras, no solo brasileñas, sino españolas, las propias empresas constructoras peruanas, grandotas, que se vieron involucradas en el club de la construcción y toda la corrupción, el hecho que eso estallara afectó la ejecución, porque me comentaba un amigo experto en el sector que luego vinieron empresas más pequeñas, sin tanta espalda, sin tanto conocimiento. No estoy diciendo que vengan las corruptas, pero eso de todas maneras generó un bache. Claro que sí, y yo creo que hasta ahora el tema de las asociaciones público-privadas, las APPs, sigue sintiendo el golpe del efecto del Lavallato. Tanto así que en gran medida virar hacia los esquemas de los contratos gobierno a gobierno para proyectos grandes de infraestructura, es de alguna manera asociado con este desprestigio que han tenido las asociaciones público-privadas en nuestro país y nuestra capacidad como Perú de responder y decir, podemos hacer procesos de selección transparentes, podemos llevar a cabo buenos proyectos de infraestructura de envergadura durante concesiones de varios años, de forma transparente, de forma abierta, sin que haya pues ningún tipo de negociado debajo de la mesa. Los G2G, recordemos, empezaron con el tema de infraestructura pública de los Juegos Panamericanos, pero se ampliaron a otros tipos de proyectos. ¿Y han estado funcionando? Con cambios. Bueno, tenemos el caso de los Juegos Panamericanos, donde sí se logró pues tener la realización de los Juegos en un tiempo muy breve, donde por otra norma, como la ley de contrataciones, construir toda esa infraestructura nos iba a exceder en el tiempo. Entonces, en ese caso sí hubo un nivel de éxito en cuanto a tiempo. Por ejemplo, uno dice, ¿no? ¿Por qué no agarramos la cantidad enorme de colegios que tenemos muy debilitados, con pésima infraestructura, los empaquetamos y se hace un convenio gobierno a gobierno? No sé, por decir cualquier, que vengan los canadienses a hacernos pues los colegios, dado que nosotros no podemos hacerlo. Que ellos contraten a las empresas canadienses, pongan todas las estrategias y vengan a hacer los colegios. ¿Eso es posible?
Yo ahí quiero hacerte un comentario. Yo soy proclive a considerar que los contratos de gobierno a gobierno, los G2Gs, son positivos para nuestro país en infraestructura pública, sobre todo en aquellos casos donde no tenemos la experiencia suficiente para desarrollar ese tipo de proyectos. Porque tengamos en cuenta que hay una PMO, Project Management Office, una oficina especializada en gerencia de proyectos, que nos va a dar asistencia técnica en aquello que no conocemos de estos proyectos para poder desarrollarlos mejor. Pero utilizar los G2Gs para saltearnos la ley de contrataciones del Estado en proyectos donde tenemos experiencia, ¿no? Y que para los cuales el Estado peruano no está frente a un reto nuevo, me parece que aquí tenemos que tener mucho cuidado de ver bien dónde estamos sobre la línea tenue y cuándo más bien es bastante clara la opción. Pero el problema es que no lo hacemos igual. Así tengamos experiencia. Escuchamos los reportes de chicos, el otro día en Piura, chicas que van a estudiar en el kiosco, porque no tienen salón de clases. Tenemos, sin embargo, como Perú, el proyecto especial de inversión pública de los colegios bicentenarios, donde ahí hay un G2G con una PMO, ¿no? Entonces habrá que esperar a ver pues, los resultados que se tengan en materia de infraestructura pública. Pero en tanto eso se desarrolla, yo creo que también tenemos que abordar temas de fondo que en general no nos permite construir adecuadamente infraestructura pública que no es tan compleja, porque un colegio, frente a otro tipo de infraestructura, no es necesariamente lo más complejo. No es una línea del metro. Muchísimas gracias, Carla, por esta entrevista. Carla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.